Y una vez más, estamos aquí para hablar sobre determinación. Determinación ha sido la palabra que nos ha estado ocupando por tanto tiempo. Y aquí estamos. Sinceramente, creo que hemos aprendido mucho. Si tú has estado oyendo todos los videos, viéndolos, escuchándolos, creo que algo has aprendido. Así es que algo que va a estar resonando quizás en nuestras mentes y nuestros corazones constantemente. Hoy vamos a hablar de determinación de no estar ociosos y sin fruto. En el video anterior te dije que íbamos a estudiar la parte final del video anterior en esta parte, de una manera más desglosada. Así que aquí estamos y cumpliéndote la palabra, vamos a estar ahí en Segunda de Pedro. Vamos a orar y vamos, como dicen los españoles, a por ello, ¿verdad? Vamos a ir por ahí y vamos a estudiar lo que la palabra establece. Así es que tú vas a determinar si no quieres estar ocioso y sin fruto, que es importante, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe a toda verdad. Padre, gracias por este día, por el canto de los pájaros, sobre todo, Señor, que están ahí. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra, por dirigirnos, por darnos la capacidad de entender y comprender a través de tu Espíritu Santo lo que tu palabra establece. Te damos las gracias y te pedimos que nuestros corazones sean sensibles, que nuestros corazones sean enseñables, dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Pero no solamente escuchar, sino ayúdanos a que podamos llevarla a cabo, a ponerla por obra, a disfrutar de esto que tú nos estás enseñando y sobre todo a ser hijas e hijos tuyos que podamos llevar fruto, Señor, que no seamos estériles. Gracias, Señor, por todo esto. Bendecimos tu palabra y te agradecemos, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a Segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro, ¿verdad? Pero voy a darte un poquito de información para que tengas una idea de lo que estamos hablando. En Primera de Pedro dice un comentario de la Biblia, el Diario Vivir, que Primera de Pedro se escribió por la época en que el emperador Nerón inició su sanguinaria persecución de los cristianos. La Segunda de Pedro se escribió, que es la que vamos a estar hablando, 2 o 3 años más tarde, entre el 66 y 68 después de Cristo, después de que se intensificó la persecución. Primera de Pedro fue una carta de aliento para los cristianos que sufrían, pero la segunda, en la que vamos nosotros a estar trabajando, fue una carta de aliento, de problemas internos. En esto se enfoca en los problemas internos de la iglesia. Sobre todo, se refiere a los falsos maestros que causaban dudas y alejamiento del cristianismo, que por supuesto los hay ahora. Segunda de Pedro combate sus herejías, denunciando los móviles malignos de los falsos maestros y reafirma las verdades cristianas, la autoridad de las Escrituras, la primacía de la fe y la certeza del regreso de Cristo. Nosotros vamos a decidir si queremos vivir con fruto, no siendo estériles, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro punto hoy, determinación de no estar ociosos y sin fruto. Y para ello vamos a ir al primer punto, creciendo en su conocimiento, y esto va a ser todo lo que vamos a desarrollar. Porque esta es la manera de que no estemos ociosos ni sin fruto. Entonces vamos a Segunda de Pedro 1:1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Nuestra lectura va a ser un poco intensa, pero requiere que así lo sea por lo que estamos estudiando. Muy bien, ¿me acompañas? Vamos a ir por la palabra y que ella nos enseña. De verdad, para mí es un deleite. Y a veces, ¿sabes? Me detengo a veces leyendo una porción, no necesariamente porque vaya a compartir a través de estos medios de comunicación, ni porque vaya a dar un estudio, sino en mi lectura bíblica diaria. A veces es tan delicioso
quizás solo leyendo 1 o 2 capítulos, pero tomando como en cuenta, poniendo demasiada atención o deteniéndome en esas partes donde me doy cuenta que necesito hacer un alto. Es tan hermoso y tan precioso ver cómo Dios se muestra en la Biblia y cómo nos va alumbrando, nos va dando conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y poder apreciar su palabra es algo que vale la pena. Así que te invito a que no corramos tanto a veces en la palabra y tampoco que lo hagamos tan teológico, sino que simplemente el hecho de disfrutar a Dios en medio de tu lectura. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En el versículo 1 exactamente, Pedro se dirige a los cristianos de aquella época, pero también nosotros estamos incluidos. Lo cierto es que él dice, Simón Pedro. Pedro se menciona primero con su nombre de nacimiento, que le asignaron sus padres en su nacimiento físico, y el que el Señor Jesús le asignó, Simón Pedro. No sé si Pedro está tratando de no olvidar quién era y a la vez quién es por Jesucristo. No es mala idea para nosotros recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora por Jesucristo, para que no olvidemos de dónde nos llamó el Señor, de dónde nos sacó, de dónde nos tomó de la mano y dijo, ven conmigo. Es que esta fe ha sido alcanzada, de la que habla Simón Pedro, por la justicia de Jesucristo, no por nuestros méritos, esfuerzos y obras. No es por nada de esto, simplemente es por Dios. Vayamos al versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice Pedro, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este versículo 3, si tú quieres, puedes leer la primera frase hasta donde está la coma, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa parte, si quieres, la puedes subrayar. Mediante el conocimiento de aquel, para que no olvidemos,
que nos llamó por su gloria y excelencia. Me agrada tanto ver a Pedro cómo nos ubica en la realidad, como todas las cosas. Y dice después, nos han sido dadas por su divino poder. Pero todas nos han sido dadas. O sea, no me falta ninguna. Creo que igual que cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, que no nos fue dado por gotas, sino completo de una vez, de igual manera, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No sé si tú, pero yo, no es la canción, por favor, no sé si tú, pero yo, a medida que estudio y escribo, me doy cuenta de que quizás no he logrado ver en su totalidad la dimensión exacta de que Dios me ha dado todo. Todo esto de lo que estamos hablando. Y bueno, más que de lo que estamos hablando. Pero ya sea que lo ignore, nadie me lo diga, omita de leerlo, trate de buscarle argumentos en contra. Ya está dicho, se me han dado todas, pero han sido dadas por medio de Jesucristo. Y continúa diciendo en el versículo 4, nuestro hermano Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, dos cualidades, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas. En cuanto a esto, vamos a ver cómo lo describe o lo dice Spurgeon y Clark. Vamos a ver qué Spurgeon nos dice. También nos dice que la fe es preciosa. ¿Y a poco no es preciosa? Ya que trata con cosas preciosas, con promesas preciosas, con sangre preciosa, con redención preciosa, con toda la preciosidad de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos dice Spurgeon. Pero Clark también nos dice una fe igualmente preciosa. Probablemente habla de que ambos, judíos y gentiles, disfrutaban de una misma fe y por lo tanto de los mismos beneficios de Jesús. Dios te ha dado a ti, gentiles, creyentes, la misma fe y salvación que nos ha dado a nosotros, judíos creyentes. Qué interesante, ¿verdad? Dios nos une en una sola rama, ¿verdad? Por estas razones, dice Spurgeon, las promesas de Dios son ambas grandísimas, en el sentido de que son grandes e imponentes, y también son preciosas, en el sentido de su valor. Muchas cosas son grandísimas, pero no son preciosas, tales como piedras grandes, las cuales son de poco valor. Y por el otro lado, muchas cosas son preciosas, pero no son grandísimas, tales como los diamantes y otras joyas, las cuales no pueden ser grandísimas si son preciosas. Pero aquí tenemos promesas que son tan grandísimas que no son menos que infinitas y tan preciosas que no son menos que divinas. Créeme que en esa dimensión yo nunca lo había considerado, pero es tan razonable porque está escrito, así está. Y de nuevo pienso y me vuelvo a decir que no he considerado realmente la grandeza de esto. Y quizás muchas veces no hemos considerado, no hemos apreciado, no nos hemos detenido a ver el superlativo, el que sirve para describir un objeto o persona que está en el extremo superior o inferior, comparándolo con un grupo de objetos o otras personas. Su equivalente en español sería el más o el menos, y aquí es el más. De esta descripción, grandísimas, el muy grande o más grande, preciosas y grandísimas promesas. Por favor, de aquí en adelante, cuando leas
este pasaje, recuerda que tienes promesas, pero no olvides incluir que son grandísimas y preciosas. A través de ellas, como dice el versículo, somos participantes de la naturaleza divina. Pedro no olvida mencionar que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y es aquí donde aparece nuestro versículo que estudiamos en el video anterior. Del 1:5, si me acompañas, al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Y vamos a ver la palabra añadir, es ponerlo a la par, ¿verdad? Es unirlo, es coserlo, es pegarlo, pero vamos uniendo para como que esté completo todo, ¿verdad? Vosotros también, para las que les gusta coser y hacen estos cubrecamas de rueditas, de pedacitos y que los van uniendo y a la larga queda un cubrecama muy lindo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dijimos en el video anterior, y lo repito ahora, diligencia. Una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo. Pero Pedro nos aclara, por esto mismo, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, o sea, lo vamos a hacer de la mejor manera, lo vamos a hacer con esmero y lo vamos a hacer con rapidez. Añadid a vuestra fe, que es lo que consiste en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, creemos en su palabra, le creemos a Él y tenemos confianza y seguridad en Él. A vuestra fe virtud, ese valor y esa excelencia. A la virtud conocimiento, que por implicación significa sabiduría y ciencia. Pero también a esto le vamos a añadir dominio propio. Es esa templanza, el tomar el control, el saber controlarse. Pero en el caso de los hijos de Dios es rendirnos completamente para que el Espíritu Santo controle mente, corazón, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser. Pero a esto le debemos añadir paciencia, que es la resistencia o el aguante, pero es resistencia y aguante como contentos, esperando que algo bueno va a ocurrir. Pero lo hacemos con constancia, con paciencia y con perseverancia. Y a todo esto le añadimos piedad, que es lo mismo que piadoso, ¿verdad? Y a esto le añadimos afecto fraternal. Es un cariño, es una estimación de los demás o valorarlos correctamente. Pero a esto le agregamos el ingrediente más importante que está por toda la Biblia, el amor. Y aquí específicamente la palabra original viene del amor ágape, es decir, afecto fraterno, afecto filial. Es la benevolencia específicamente como una fiesta de amor, como que de verdad amamos en todos los sentidos. Sería interesante, después de haber descrito todo esto, que algunos de nosotros, los que quieran por supuesto, detenernos por un momento en estas cualidades o virtudes de las que nos está hablando Pedro, para evaluarnos y decidir seguir creciendo de esta manera en que Pedro lo dice, como algo que nosotros deberíamos considerar en todo momento, por lo que viene a continuación.
Porque segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ese punto es importantísimo. Están, pero abundan. Están, pero crecen. Están, pero son aumentadas. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de ver en versículos 6 y 7. Pero dice que abundan, aumentan, crecen, se multiplican. Y dice que no estaremos ociosos. Es importante. Que dice también esa parte más adelante, no estaremos ociosos, desocupados, inactivos, ni sin fruto, ni vacíos, ni estériles. Esto es lo que dice segunda de Pedro. Y dice, porque si abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice el versículo 8. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dejarán estar ociosos, desocupados e inactivos, ni sin fruto, ni vacíos, ni estériles. Me gusta tanto que Pedro no nos deja a medias lo que nos está enseñando. No nos proporciona solamente una parte. Al contrario, nos proporciona todos los pormenores que necesitamos saber para poder llevar a cabo lo que nos está diciendo o dirigiendo. Pero no olvidemos que directamente en sí, aunque Pedro escribió esta carta, no olvidemos lo que nos dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mismo Dios nos está diciendo que poniendo toda diligencia, añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, amor fraternal y amor, ¿verdad? Afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Así que más que Pedro es Dios quien nos dirigió. Nos va dirigiendo en este sentido. Y una cosa importante, si nosotros nos mantenemos en esta dinámica, problemas siempre van a venir, circunstancias difíciles van a estar presentes, cambios climáticos, cambios políticos, cambios en nuestros hijos, cambios en nuestro esposo, cambios en la iglesia, muchas cosas pueden cambiar, muchas cosas pueden venir, ir, mejorar, empeorar, lo que sea. Pero si estamos aquí y abundan, y crecen, y se multiplican, nuestra perspectiva va a ser otra de la vida. Pero Pedro no nos deja, como dije, solamente con esa parte. Continúa en el versículo 1, 9 y 10. Y esta parte es muy importante. Pero el que no tiene estas cosas, mira, allá nos está diciendo, si tienes estas cosas y abundan, crecen, se multiplican. Eso nos está diciendo. No vamos a estar ociosos ni sin fruto. No vamos a ser personas estériles ni estancadas. Pero dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué tremendo cómo Pedro nos enfoca, ¿verdad? Una persona que tiene vista muy corta no puede distinguir bien, puede ver distorsionadamente, puede ver borroso, los hombres le pueden parecer árboles, etc.
entonces no ve con claridad, no aprecia con claridad y no puede dar un criterio con claridad. Y no se puede ver a sí mismo con claridad. Pero dice, la vista muy corta, es ciego. No solamente de manera física, sino mentalmente. No puede ver. Y esto es lo que nos ocurre cuando no estamos nosotros aumentando, creciendo, desarrollándonos, teniendo esos manantiales de agua fresca en nuestra vida. Cuando pasa eso y nos estancamos, cuando no está ocurriendo que estamos creciendo, sino que nos detenemos y nos estancamos, quiero decirte que no podemos ver las cosas con claridad. Somos ciegos. Y entonces nos enfocamos en la circunstancia, en el problema, no logramos ver el futuro que Dios ha establecido, no logramos ver sus grandísimas y preciosas y preciosísimas promesas. Esas preciosas y grandísimas promesas nos salen a flote a nuestra vida. Centramos en el problema, no es que esto quizás ya aquí se va a acabar, no es que esto ya no va a haber una oportunidad, no es que esto están todas las puertas cerradas, no es que aquí no hay manera de que yo me cure ni me sane, no, es que no va a ser soportable. Bueno, tantas cosas. Te lo dejo a que lo pienses. Un hombre, dice Morgan, ve las cosas de tiempo y es incapaz de discernir aquello de la eternidad. Se ve a sí mismo y sus semejantes, pero no a Dios. Lo que acabo de estarte diciendo. Tiene la vista muy corta. No logra ver a Dios en el panorama. Esta miopía es destructiva de una verdadera experiencia cristiana y por lo tanto hace imposible el avance. Por eso tú no avanzas. Por eso cuando me pasan estas cosas a mí no avanzo. Cuando estoy con la vista muy corta. Cuando estoy viendo borroso. Cuando no estoy viendo esas preciosas y grandísimas promesas de Dios. Tengo la vista muy corta. Estoy ciega. Tuya y mía es la decisión en este caso. De la determinación de no estar ociosa ni sin fruto. Hay que poner por obra. ¿Quieres de verdad tener una vista con claridad? ¿Quieres apreciar esas grandes, grandísimas, preciosas promesas de Dios? Pues la única manera es que determinemos no estar ociosos ni sin fruto. ¡Ánimo! Hay que seguir adelante. De esto se trata la vida cristiana, no de estancarnos. No de ya llegamos hasta aquí y ya estuvo. No, tenemos que continuar. Que Dios te bendiga y damos gracias a Dios por su palabra, porque solo Él nos puede enseñar de esta manera. Padre, gracias por la oportunidad de tener tu palabra, tu presencia y el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Gracias, Jesucristo, porque a través de ti un día pudimos obtener estas preciosas y grandísimas promesas. Gracias de verdad. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Ahora nos toca a nosotros la parte de no estar ociosos ni sin fruto, porque de esta manera no caeremos jamás. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Continuamos en Spotify, continuamos en Facebook, también en YouTube y para los que escuchan TikTok, también en Facebook. En TikTok los de Gotas de Transformación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.